Ya, hermanos, vamos a compartir entonces en Gálatas 6, versículo 11 al 16, dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, mire, escuche bien, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden, conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Queremos pedirte sabiduría y revelación a esta hora, entendimiento, Señor, y que podamos atesorar, Señor, tus palabras en nuestro espíritu, papito, para que sean impregnadas nuestras partes internas, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo nuestro ser interior, Señor, pueda ser saturado de tu persona maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. ¿Quién está escribiendo aquí? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, ¿cierto? El otro día compartíamos un poquito de el trasfondo que tiene el libro de Gálatas. Y el trasfondo que tiene el libro de Gálatas es un trasfondo que es bastante complicado, ¿cierto? Bastante complejo por el contexto en el que se da la carta, ¿ya? Tenemos un apóstol que está preso, tenemos gente que está judaizando a los cristianos que están recién convertidos dentro de la sinagoga de la región de Galacia. Recordemos que Galacia era una región, o sea, era una provincia, perdón, y dentro de esta provincia habían varias ciudades. Dentro de estas ciudades habían varias sinagogas. Entonces, hay una persecución en contra de los cristianos, en contra de los creyentes. ¿De qué? De que vuelvan a los rudimentos antiguos, a las prácticas, a las observancias de la ley, a guardar los sábados, a guardar la circuncisión. ¿Se acuerdan que vimos ese un poquito? A guardar todo lo que eran las fiestas, ¿es cierto? Y todos los reglamentos, y guardarse los días sábados, y no comer, y no caminar, y no trabajar. Todas esas cosas las guardaban ellos. Pero ahora ellos creían en Cristo, pero ellos no creían que Cristo fuera suficiente. Y pasa lo mismo hoy día. Hoy día la gente siente que Cristo no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque, mire, en la teoría no hay ningún hijo de Dios. Miren, en la teoría, en la palabra, no hay ningún hijo de Dios que pueda negar que la salvación es por gracia. Nadie lo puede negar, porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Que la salvación es por gracia. Pero en la práctica, cuando un cristiano ve a otro que cayó en un pecado, lo duda. ¿Cierto? Entonces hay una dicotomía en lo que creemos versus lo que practicamos, versus lo que vivimos, versus lo que estudiamos. Es muy distinto aprender la Biblia en la mente, pero después aplicarla y vivirla y recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere lograr Dios con nosotros? Quiere lograr que nosotros solamente nos impregnemos de Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Amén. Y yo soy la verdad, po. O sea, yo soy la realidad, yo soy el cumplimiento. Todo el que viene a mí no va a encontrar mentira, no va a encontrar un engaño, no te van a estafar. Pero hay gente que hoy día sirve a Dios y se siente estafada. ¿Por qué? Porque se siente que está en una rutina su vida. Se siente atrapada. Mucha gente se siente atrapada. ¿Por qué? Por el sistema religioso el cual están viviendo. ¿Ya? Todo esto era como el contexto en el que se está escribiendo esta carta. Ahora, el apóstol Pablo viene a gloriarse en la cruz de Cristo. Y también está hablando de una nueva creación, una pregunta. ¿Cuántas creaciones tiene Dios? Buena pregunta. 2 creaciones, dice Lucas. ¿Por qué? Argumenta. ¿Por qué crees que tiene Dios 2 creaciones? Por Jesús y Dios. Por Jesús y Dios. ¿Ya? Puede ser la celestial y la terrenal. La celestial y la terrenal, ¿cierto? Igual es. Porque hay 2 creaciones,
¿verdad? Que Dios tiene, y una es la vieja creación y otra es la nueva creación, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando de qué? De una nueva creación. Esa nueva creación es la que poco conocemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Conocemos poco de la nueva creación. Entonces Pablo dice, miren, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se gloria en la cruz, Pablo? Porque ahí fue muerto. Ahí fue muerto Jesús. Pero ¿por qué él se gloria? Porque él dice, se atribuye gloria, se regocija. Él dice, "Oh, para mí la cruz es lo máximo. Yo predico a Cristo", dice él. Porque él estaba viviendo a Cristo. Él estaba viviendo a Cristo, ¿cierto? Sí. Yo predico a Cristo y lo predico ahí en la cruz. Él dijo, yo lo predico crucificado, lo predico ahí donde está, ¿cierto? Donde fue reconciliado todo. Donde fue reconciliado todo. Muy bien, Jenny. Te ganaste un vaso de agua al final de... Está ganando puntos. Muy bien. Entonces, Dios tiene dos creaciones. La primera creación se le llama la vieja creación. Y en la vieja creación, ¿qué está involucrado? ¿Qué cosas hay en la vieja creación? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza, o sea, nuestra caída, pues. ¿Cierto? ¿Ah? Adámica. Adámica. Dígalo con términos teológicos, necesitamos. Pero mire, Pablo se gloria en la cruz, pero la Biblia enseña que Pablo era un tipo excelente en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento. El tipo podía pasearse por toda Roma porque era ciudadano romano, pero también era un hebreo, era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, el tipo era irreprensible, dice. ¿Por qué? Porque se creció a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel en ese tiempo era el máximo exponente de la escritura. Él le enseñaba a los doctores de la ley, él le enseñaba. Y ahí aprendió Pablo, a los pies de él. Entonces él tenía de qué gloriarse. Sí, cierto, humanamente podía decir, oye, yo soy fariseo de fariseos, po. A mí tú no me venís con cuentos, po. Háblame de la Torá, ya te la recito. Te recito el Pentateuco, te lo recito. Porque los niños judíos a los 12 años se saben el Pentateuco prácticamente de memoria. Imagínense. Y hoy día nos cuesta aprendernos Juan 3:16 a nosotros. Entonces, hay una diferencia, ¿cierto? Mira, Pedro 2:2 nomás que voy ahí. Pero que el Señor nos ayude, pero que la gracia de Dios nos ayude a nosotros, no para aprender esto de memoria, sino para disfrutar a Cristo hoy día. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ya, pero miren, Pablo se gloría en la cruz. Podría haberse gloriado en él. Podría haberse gloriado en su conocimiento, haberse gloriado en su descendencia, haberse gloriado porque el tipo era mejor que otras personas, el tipo era inteligente, era una persona pensante. Él se ponía a discutir ¿con quiénes? Con los filósofos, con los griegos, y no le podían ganar en la doctrina, no podían. No lo podían resistir, o sea, era una persona que era profundo, pero no se glorió en nada de eso. La Biblia además enseña aquí en Jeremías 9:23, dice la Biblia, hablando Dios, dice que el que se gloría, gloríese en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová Dios. Y él lo conocía, Pablo lo conocía perfectamente a Dios. Entonces, ¿podía gloriarse en eso, en conocerlo, en entender a Dios? También está autorizado por la Biblia. Pero él dice, no, yo me glorío en una cosa, me glorío en la cruz de Cristo. ¿Por qué se glorió en la cruz de Cristo? Si la cruz era el elemento, es como que usted diga, ¿sabe qué? Yo me glorío en la soga en la cual se colgó mi mamá y murió allí. Es como algo tirado a las mechas, ¿cierto? Porque es el elemento con el cual murió. Y Pablo se gloría en la cruz de Cristo en la cual fue crucificado. Dice, yo me glorío en esa cruz. En esa cruz esa es mi victoria, esa es mi gloria. Eso hace que mis huesos se estremezcan, ¿cierto? Y él sigue avanzando y dice, porque el mundo me ha crucificado a mí. Y dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, para que haya una nueva creación, tiene que terminarse con la vieja creación. Pero debemos entender un poquito, ¿qué es la vieja creación? Primero, en la vieja creación, ¿quién está? Dios crea los ángeles, ¿cierto? Es lo primero que Dios crea. Después crea al ser humano. Después de eso, viene Satanás.
Pero Satanás no era Satanás. Satanás era un querubín protector del tercer cielo, ¿cierto? Donde habita Dios. Y en ese tercer cielo él tenía a cargo a todos los ángeles. Pero él decidió rebelarse, decidió rebelarse, y no solo, sino que se llevó una tercera parte y se convirtió en el adversario. Eso significa el diablo, adversario, el adversario de Dios o el enemigo de Dios. Entonces, esto forma parte, estamos viendo lo que forma parte de la creación vieja o de la vieja creación. ¿Qué más? Y su reino de Satanás. O sea, él no se rebeló solo, hermano. Él se rebeló con millones y millones y millones y millones de ángeles. Igual es algo fuerte, ¿cierto? Pero ¿qué más había? Ahora vino a nacer también el pecado. El pecado no existía, ¿verdad? Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos estaban ahí, pero de repente fueron tentados por el enemigo a través de la serpiente ¿y qué pasó? Pecaron, ¿cierto? Y nació el pecado. Pero a través del pecado, ¿qué más vino? Vinieron los frutos del pecado. O sea, el pecado es una cosa, miren. El pecado en singular, cuando la Biblia dice pecado, se está refiriendo a la vida angelical caída de Satanás injertada en el hombre. La desobediencia. Él traspasó en nosotros y se metió en la parte blanda del hombre. Se dice que en la sangre nosotros llevamos metida la desobediencia. Entonces, el pecado forma parte de ¿qué? De la vida satánica metida en el hombre. Es algo fuerte. Pero la Biblia lo enseña así. Y a través de eso, ¿qué nació? Nacieron toda la clase de pecados. O sea, el mentir, el robar, el falso testimonio. ¿Cierto? Todas esas cosas son los pecados. Pero vinieron producto de que Satanás se nos metió adentro. Antes de que Dios se nos metiera adentro, Satanás se adelantó. Y se metió con todo eso, miren, imagínense, con su rebeldía, con todo eso, él se nos metió adentro. Y ahora nosotros empezamos a pecar. Ahora el ser humano empezó a caer, empezó a mentir, empezó a ser una persona que ya no necesitaba a Dios, empezó a alejarse de Dios, empezó a sentir que tenía que ser independiente. Yo me manejo a mi pinta, a mí nadie me tiene que decir nada, yo creo lo que yo quiero. ¿De dónde nacen esas cosas? Eso viene producto de que un día Satanás nos tentó y nosotros comimos de la tentación de él. Pero también está el mundo en la vieja creación. ¿Qué es el mundo? ¿Qué puede decir que es el mundo? Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Todo lo que nos envuelve. Todo lo que nos envuelve, el sistema, muy bien. Porque mundo significa cosmos, significa sistema. O sea, Dios creó el mundo, Él lo creó, sí, bueno, pero Satanás ¿qué hizo? Lo sistematizó. ¿Para qué? Para que el hombre perdiera el foco para el cual fue creado. Entonces, ¿qué hace el hombre hoy día? Hoy día el hombre no vive para Dios, vive para su propio placer, para su propio deleite, para satisfacer, ¿cierto? Todas sus necesidades, los vacíos de su alma. Ah, no, yo quiero ser esto. Ay, me dirijo por ahí. No, yo quiero, mire, no me malinterpreten. Pero, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es el oficio que buscan las personas? Cada uno de nosotros buscamos algo, ¿cierto? Lo que genere dinerillo. Lo que genere dinero, muy bien, ¿verdad? Eso es parte del sistema. Eso es parte del sistema. Entonces, ¿qué dice? La persona forma al hijo y le dice, ay, tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar, tienes que ser un ingeniero, o tienes que ser un futbolista, o tienes que ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos ¿en qué? Nos metemos en nosotros. Todas esas cosas que hacemos en el mundo, que buscamos, ¿cierto? Las buscamos ¿para qué? Para satisfacerlo nosotros. Dios no está ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Y todo eso significa el mundo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te hace creer que tú vives para eso. Tú vives para trabajar. Tú vives no para lograr cosas en el mundo. Tú vives para los negocios. No, tú vives para generar plata. No, tú tienes que estudiar, tienes que sacar otra y otra y otra carrera y otra y otra. Y mueren estudiando. Y viven para eso. ¿Verdad? Hay otros que dicen, no, yo nací para ser un inventor, aleluya. Y el tipo, ¿cierto? O hay otros que, yo me voy a la NASA. ¿Ah? Y ese es su objetivo, y ese es su blanco, y ese es su camino. Y todas las personas tenemos eso, hermano. Venimos con eso. ¿Por qué nacimos con eso? Porque Satanás sistematizó todas las cosas. El trabajo, miren, cuando Dios le pide al hombre que labrara la tierra,
Era un deleite para Adán labrar la tierra. Hoy día, si tú no labras la tierra, tú no comes. ¿Por qué? Porque a través del trabajo tú puedes ganar dinero. Si no trabajas, no tienes dinero y no puedes comprar, no puedes comer. Pero en un principio no era así. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Lo sistematizó. Dijo, aquí me lo voy a pasar. Voy a hacer que el tipo caiga y a través de esa caída va a tener que trabajar, va a tener que sudar, va a tener, ¿cierto? Entonces, todo esto es parte del mundo. Pero también en la vieja creación tenemos la carne. La Biblia que llama que en la carne, ¿cierto?, están nuestros deseos pecaminosos. Y la carne vino a ser el cuerpo del ser humano corrompido por el pecado. Vino a transformarse la carne en algo malo. Todo lo que nosotros miramos lo queremos, absorbemos cosas, se nos pega en nuestro corazón. Nosotros es como estos, ¿cómo se llama? Insectopetores, ¿cierto? Que atrapan los mosquitos y que pegan cosas, si le pegan pelusa y viene una cosa, oye, y queda pegado ahí. Así a nosotros también en nuestra alma nos sucede lo mismo. Nos gusta una causa, la atrapamos. Se nos atrapó otra cosa, ya no esto. Y así estamos nosotros, ¿verdad? Entonces la carne vino a ser nuestro cuerpo corrompido por Satanás. Ahora viene el viejo hombre también. Todo, miren, todo lo que estamos viendo vino a dejar en bancarrota al hombre. Vino a dejarlo arruinado totalmente. El hombre tenía todo cuando estaba con el Señor. Todo. Sí. Y todas estas cosas vinieron a aparecer después de la caída, esto que estamos viendo. Pero también vino a nacer el yo. El yo. Por ejemplo, cuando Adán, miren, estaba en el huerto de Edén, él conversaba con Dios. Y ya se llevaban bien, no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, ¿verdad? No sabemos cuánto fue en qué momento cayó y todo eso, no lo sabemos. Pero sí sabemos que en Génesis capítulo 5, ya la Biblia enseña que Adán empieza a engendrar hijos. Y la Biblia dice que Adán engendró hijos conforme a su imagen. No a la imagen de Dios. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando usted lea el capítulo 5, empieza a leer el capítulo 5 de Génesis, se da cuenta que ya esa imagen se perdió. Dice que ahora Adán empezó a engendrar hijos e hijas conforme a su imagen. ¿Y cuál era la imagen de él? Un hombre caído. Un hombre que llevaba cargada la vida satánica dentro de él. La vida caída. Llevaba ¿qué? La carne corrompida. Los pecados, la mentira, el orgullo, el engaño. Todo eso lo llevaba y empezó a engendrar hijos conforme a esa imagen. La Biblia lo enseña, hermano. Entonces, ¿qué es lo que es eso? El yo, el vivir para mí. Yo no vivo para Dios, no vivo para nadie más. Mi objetivo es ser satisfecho yo en lo personal. Yo no necesito a Dios. Entonces Adán empezó a amarse a sí mismo, dice la Biblia. Se empezó a amar a sí mismo. Ya Dios era un cuento viejo, po. Ya Dios pasó de moda, po. Ahora yo me preocupo de mí. ¿De dónde nació eso? De una persona caída, po. El yo, que le llama la Biblia. El yo de la carne. Y por último, miren, toda la vieja creación, también está este factor que toda la creación fue afectada. Toda la creación fue afectada. O sea, la tierra, dice la Biblia que por culpa del hombre, de la caída del hombre, la tierra fue afectada. ¿De qué manera? Ahora iba a producir espinos, abrojos, ¿cierto? Todo eso se vino a dar, ¿por qué? Un deterioro, ¿por qué? Por la caída del hombre. Entonces, cuando hablamos de la vieja creación, no simplemente estamos hablando de un hombre que cayó en pecado. Todo fue afectado, por mano. Esto fue un daño colateral. Todo fue afectado. No solamente nosotros. Por causa de nosotros, se afectó la tierra, los animales, ¿cierto? El león antes podía estar con el corderito conversando, ahora no pueden conversar. ¿Se da cuenta? Todo fue afectado, hermano, todo fue afectado por causa de la caída del hombre. Entonces, todo esto es lo que involucra la vieja creación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Buena pregunta igual. Hermano, está hablando puras cabezas de pescado, ¿no? ¿Cierto? Entonces Pablo dice, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Primero él pone, ¿qué cosa? El mundo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y el mundo, ¿qué es lo que era? El sistema. Entonces lo primero que dice Pablo, yo me glorío en la cruz porque antes yo vivía para mí. Antes yo me educaba así, era un hombre educado así, pero para que me vean.
yo tenía el nombre de fariseo porque el que estaba al lado mío era fariseo, pero yo era mejor que él. Eso es parte del sistema. Es parte del mundo, de lo que el enemigo siembra en las personas. Entonces él se creía una persona superior. Es más, le daban permiso, el tipo pedía permiso en Roma y le decían, ya, ándate a Damasco a buscar más cristianos. O ándate a tal ciudad. Y lo tenía, po. Él vivía para él, sí. Y perseguía, viviendo para él, perseguía a la iglesia y no se daba cuenta. ¿Verdad? Entonces él dice, yo ahora me glorío en Cristo porque ahora toda esa vida que yo tenía, que era un sistema de vida, está crucificado en la cruz. Está crucificado en la cruz. Entonces, él se gloría en eso, ¿por qué? Porque era un beneficio para él. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la cruz, no están hablando de qué, de aniquilarnos. Están hablando de terminar con algo, de ponerle fin a algo. ¿Cierto? ¿Y a qué le puso fin el Señor cuando viene a la cruz? ¿A qué le puso fin? A la vieja vida. A la vieja creación. O sea, primero, cuando Cristo va a la cruz, o sea, Él se hace hombre. Él dice, yo me tengo que hacer hombre porque tengo que morir en semejanza de cuerpo de pecado. En Él nunca habitó el pecado. Es por eso, miren, que la tipología que habla, cuando Él habla con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, Él habla con Nicodemo y le dice, Nicodemo, mira, te voy a decir algo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cómo fue levantada la serpiente? ¿Se acuerda de las serpientes de bronce? Que en el Antiguo Testamento hubo un momento que había mucha desobediencia y todos renegaban en contra de Dios, que la cuestión, que por qué nos trajeron al desierto, y así estaban los israelitas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Empezó a enviarle serpientes ardientes bajo la arena, y se metían en las carpas y mordían a la gente, y morían, y empezó a morir mucha gente, mucho pueblo. Y vinieron asustados los tipos a Moisés, le dijeron, está muriendo mucha gente, ¿qué hacemos? Ya yo voy a orar, dijo Moisés, con su paciencia, voy a Moisés. No había un hombre más manso en la tierra que Moisés. Así dice la Biblia, imagínense. Entonces él se pone a orar y le dice, Señor, ¿qué pasa? Ya le dice, Señor, ¿sabes qué? Anda, búscate un asta, y en esa asta pone una serpiente de bronce allí y la ponía en medio del campamento. Entonces cuando las serpientes le muerdan a la gente, que la gente solamente mire la serpiente, que la mire nomás, que la mire y van a ser sanos. Eso le dijo Dios, que la mire. Entonces, Jesús le saca ese ejemplo a Nicodemo. Y le dice, así es necesario que yo sea levantado. Porque él está hablando de él. O sea que cuando Cristo fue levantado en la cruz, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creer en él nomás, hay que mirarlo. Y tú eres salvo. ¿Eres sano de qué? ¿De la mordida de quién? Del enemigo, de la serpiente. Pero él, miren, la serpiente de bronce era una serpiente de bronce, pero no tenía vida dentro, no tenía naturaleza pecaminosa, nada. Y así Cristo también, cuando muere en la cruz, hay que tener mucho cuidado porque Cristo nunca pecó. Cristo, dice la Biblia, nunca se halló engaño en su boca. Entonces, Él murió, pero como en semejanza de pecado por nosotros. ¿Y qué cargó allí? En esa semejanza de pecado. ¿Por qué cuando Jesús sube al monte Getsemaní, se acuerda que allí estaba orando y empezó a sudar? ¿Cómo se llama esa? A sudar sangre, gotas de sangre. No sé cómo se llama. Un nombre científico. Hiperdrimaiosis, no sé cómo se llama. Algo así, ya. La cuestión es que estaba sudando sangre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué estaba sudando sangre Jesús? Allí en el monte Getsemaní. ¿Sabes lo que significa Getsemaní? Significa el lugar de prensar. O sea, en ese momento, cuando él estaba en ese monte, porque había muchos olivos de los cuales se hacía aceite. Entonces Jesús estaba en ese monte. ¿Por qué? Porque estaba siendo prensado. Él estaba siendo apretado. En ese momento era un momento de máxima tensión. ¿Por qué? Porque estaba cargando con qué. Miren, estaba cargando con la vida angelical caída. Estaba cargando con el hombre caído. Estaba cargando con el reino de Satanás caído. Con el pecado. Con los frutos del pecado. Con el mundo que es el sistema. Con la muerte, miren. Con la carne. Con el viejo hombre. Con el yo. Y con toda la creación se lo echó al hombro. ¿No es maravilloso eso, hermano?
Todo eso, Él estaba ahí. Y ahí estaba. Y empezó a sudar sangre. Y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Era grande la presión? ¿Sí? Dice que es producto de un estrés físico y emocional, extremo. Extremo, el En el extremo. momento que sudas Entonces, sangre. Cristo se cargó todo esto, hermano, miren, todo esto se lo puso al hombro. Y dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero escapar, sí, porque es mucha la presión. Pero que se haga tu voluntad. Mira, hasta el último minuto. Porque estaba cargando con qué? Con todo esto, no es menor. A nosotros hoy día alguien nos hace una mueca con la boca y nos sentimos morir, por hermano. No aguantamos la presión. Si alguien nos ofende, si alguien nos dice una mala palabra, somos capaces de hacer cualquier cosa en contra. Y ahí nos damos cuenta que hay mucho yo en nosotros. Quizás hay mucho mundo todavía dentro de nosotros. Quizás no ha muerto una parte de nosotros todavía, ¿verdad? Quizás los pecados todavía en algunas partes tienen efecto dentro de nuestra vida. Pero Cristo cargó con todo eso, con todas estas cosas, hermano. Y Él dijo, yo lo llevo. Yo lo llevo y lo llevo a la cruz. Y aquí en la cruz le pongo fin a toda esta vieja creación. Que lo único que trajo fue arruinar toda la creación de mi Padre. Todo fue arruinado, por hermano, todo. Por el enemigo. Y por nosotros. Éramos culpables. Pero Él dice, yo lo cargo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Termina con la vieja creación. Qué lindo, ¿cierto? Termina con la vieja creación. Cuando hablamos de cruz, hablamos de término, hablamos de muerte, hablamos de aniquilar. Por eso, cuando viene Juan el Bautista, él dice, yo vengo a preparar el camino nomás, pero detrás de mí viene uno mayor, pues viene uno más grande. Yo le estoy poniendo la alfombra nomás, pues. Pero el que va a caminar sobre esto que yo estoy preparando, ese tipo viene a terminar con todo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista bautizaba y estaba preparando a la gente, le estaba dando muerte a la gente y a toda la ley, ¿cierto? A todos los profetas, pero como algo, digámoslo, superficial. Pero él dice, detrás de mí viene el poderoso. Detrás de mí viene el que quita el pecado del mundo. Ese le va a dar fin a todo lo que yo no le puedo dar fin. Yo solamente los puedo bautizar a ustedes. En el fondo eso es lo que decía Juan. Pero detrás de mí va a venir uno que va a terminar con todo. Va a terminar con todo. ¿Se va a echar al hombro a quién? A Satanás. Porque dice la Biblia que Él cargó todas estas cosas, miren, y lo vamos a ver. Pero primero quiero llevarte, mira, a Salmo 103, versículo 11 y 12. Que ya vamos, quedan 5 minutos. Salmo 103, 11 y 12. ¿Quién lo puede leer? Salmo 103, 11 y 12. Dice así. ¿Quién lo tiene? Yo. Ya. 11 y 12, Sí. ¿cierto? Sí. Porque como altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿Ya? sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Exactamente. ¿De qué está hablando ahí? ¿Salmo? ¿Qué está revelando? ¿Perdón? ¿Qué está revelando el Salmo ahí? Algo está revelando. ¿De qué estamos hablando? De la cruz de Cristo, ¿cierto? Perdón. Entonces ahí hay una figura de ¿qué? De la cruz. ¿Por qué? Porque lo primero que dice que así como están lejos los cielos de la tierra, ¿cierto? Está el palo vertical de la cruz. Así hizo alejar nuestra rebelión. Y después dice que como está lejos el oriente del occidente, ahí está el palo transversal, horizontal. Ahí está la cruz de Cristo. Qué maravilloso, ¿cierto? Sí. No la podemos a lo mejor, pero ahí está dada la cruz del Señor. Entonces la Biblia nos muestra en muchas partes la cruz de Cristo. Dios ya estaba anunciando que todo esto iba a acontecer. Era solamente eso, una tipología. Miren, no sé si alguien puede buscar Juan 12:31 para ir terminando. Ya, ¿qué tiene Biblia? Oscarito. Juan 12:31. La Joana, Hebreo 2:14. Hebreos 2:14. Sí. Ya, yo voy a buscar Colosenses. Porque Nadie me recordó. nadie me trajo Biblia. Finita, por Dios. ¿Juan qué? Juan
12:31. La otra es Hebreos 2:14 y Colosenses, lo tengo acá ahora. Léelo nomás si lo pillaste esto, hermanito. Juan 12. Tengo memoria a corto plazo. ¿Sí? Juan 12:31. Juan 12:31. Ha llegado el tiempo de juzgar a esta. ¿Sí? Ok. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Ujú. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Bueno. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? De que Satanás iba a ser expulsado. Sí. ¿Cuándo? Cuando llegaba el tiempo de su muerte. O sea, en la muerte de Cristo, Satanás ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque Él lo llevó, po. Era parte de la vieja creación. Ya la llevan, a ver. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Ujú. él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte Ujú. al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Buena, ¿cierto? O sea, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, destruyó la muerte y destruyó el diablo también, ahí mismo. Ya, Colosenses 1:20, mire. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, miren, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, reconcilió las cosas, todo lo que estaba en enemistad ahí arriba y todo lo que estaba en enemistad acá abajo. O sea, todo estaba en enemistad en realidad. Todo estaba en enemistad. Dios estaba, pero, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y el hijo dice, yo lo hago. Sí. No te preocupes, yo lo hago. Ya, bacán, dice el Señor. Dice el Padre, ¿cierto? Bacán. Pero tuvo que dar a su hijo. Ya, ese es 1:20. Y miren, Colosenses 3:3, para que vayamos terminando. Para no aburrirlos, pues, hermanos. Ya. Colosenses 3:3, miren. Dice. ¿Qué dice? Dice que. Ya. Colosenses 3:3 dice que nosotros ahora estamos muertos, miren. Muerto. Porque habéis muerto, dice. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y 2 Corintios 5. Es que estos versículos quería darlos porque son versículos como bien clave. 2 Corintios 5, 11. 5:11. Mire. 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No, este. 14, 17. Perdón. 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, mire, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, miren. O sea, si uno murió por todo, entonces todos murieron. O sea, nosotros ya no existimos, Sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno fue el que murió Por todo. por todo. Eso lo enseña la Escritura. Miren, y el versículo 17 ahí mismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, Pasaron. aquí todas son ellas. Nuevas. ¿Cuándo? En la cruz, ¿verdad? Qué versículo más poderoso, hermano. Y el último, Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Miren, y a vosotros estando muertos en qué? En pecados. Miren, estábamos muertos en pecados. Y también en la incircuncisión de nuestra carne. O sea, la carne estaba más viva que antes. Os dio vida, dice, juntamente con él, perdonando todos los pecados. Escucha, mira, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria. Esto era la ley. Quitándola del medio y ¿qué? Clavándola en la cruz. ¿Qué más? Y despojando a quién? A los principados, a las potestades. ¿Qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta que Pablo se gloria en qué? En lo que nosotros no conocemos, por hermano. Nosotros tenemos que conocer cuál es el principio de la cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que morir ahí? ¿Cuál era el objetivo de morir de esa manera? De que su cuerpo fuera abolido, fuera molido, sus carnes. Porque en la carne
¿cierto? Estaba corrompida, po. Habitaba el pecado, estaba el enemigo metido ahí entre medio, con todas sus maquinaciones, con todos sus pecados. ¿Qué más estaba? La muerte. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y a través del pecado entró la muerte, por cuanto la muerte traspasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que a través del pecado morimos. Sí. Pero no solo murió Adán, morimos todos nosotros. Y eso se traspasó de generación hasta hoy día. ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado. Si no, el hombre no moriría. ¿Por qué Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida? ¿Por qué no lo podían matar? ¿Por qué no podía morir? Porque no había pecado en él, po. Y lo único que te puede matar es el pecado, nada más. El pecado es el que mata. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloriémonos como Pablo se gloriaba en la cruz. No nos gloriemos en otras cosas, en nuestros logros personales, en que yo soy mejor, no, yo sé más, no, yo tengo mejor trabajo, no, yo tengo mejor auto, mejor casa, yo tengo mejor pega. Oye, la gente vive así, hermanos, ¿cierto? Inclusive dentro del pueblo de Dios. Entonces, que Dios nos libre de que todas estas cosas sigan en vida dentro de nosotros. Yo sé que no es de hoy día, ya mañana, no. Esto es un proceso, hermano, de toda la vida que nos va a durar, pero tenemos que considerar que la victoria por nuestro Señor Jesús ya está. ¿Amén? Amén. 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 Amén.